Lo que voy a relatarles sucedió en julio del año pasado, un momento que quedará marcado en mi memoria por mucho tiempo. Fue durante ese mes cuando tomamos la decisión de mudarnos a un nuevo apartamento, mi hijo y yo. El primer día del mes marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas, pero también nos introdujo en un mundo completamente desconocido y a menudo desalentador. Nuestro nuevo hogar se encontraba en una parte de la ciudad que muchos evitarían a toda costa. Cada calle estaba salpicada de edificios abandonados, cuyas ventanas tapiadas parecían susurrar historias de tiempos mejores que ya habían pasado. La basura se acumulaba en las aceras, creando una atmósfera de descuido y abandono que se extendía por las calles estrechas y desoladas. Las caras que veíamos en nuestro vecindario eran en su mayoría sombrías y marcadas por la lucha diaria por la supervivencia, reflejando las duras realidades de la vida en un lugar como este. El sonido constante de sirenas en la distancia era una banda sonora omnipresente que nos recordaba la precariedad de nuestra situación. Cada vez que escuchábamos el ulular de las sirenas, sentíamos un escalofrío recorriendo nuestra columna vertebral, sabiendo que podía ser una señal de problemas inminentes en nuestro entorno. A pesar de las condiciones desafiantes en las que nos encontrábamos, mi hijo y yo nos aferrábamos a la esperanza de un futuro mejor. Nos mantuvimos unidos, encontrando consuelo y fortaleza en nuestra relación familiar y en la determinación de construir una vida mejor para nosotros mismos, incluso en medio de las dificultades que enfrentábamos. El recuerdo de nuestro primer día en aquel lugar todavía está grabado en mi mente como si fuera ayer. Mientras caminábamos hacia nuestro nuevo hogar, sostuve firmemente la mano de mi hijo, protegiéndolo de los peligros que acechaban en cada esquina de aquel vecindario desolado. Recuerdo cómo tuvimos que esquivar a un borracho inconsciente que yacía en la entrada del edificio, un triste recordatorio de las luchas y dificultades que enfrentaríamos en nuestro nuevo entorno. A medida que subíamos las escaleras de piedra que crujían bajo nuestros pies, el olor a vómito se apoderaba de nuestros sentidos, envolviéndonos en una nube de desesperanza y desesperación. Pero a pesar de las condiciones desalentadoras que nos rodeaban, me esforcé por mantener una actitud optimista y tranquilizadora para mi hijo. «Está bien», le dije mientras llegábamos al primer piso, sintiéndolo aferrarse más a mí en busca de consuelo y seguridad. «No será para siempre». Mis palabras eran un intento de calmar sus miedos y preocupaciones, pero también eran un recordatorio para mí mismo de que esta situación era temporal, que había esperanza en el horizonte incluso en medio de la oscuridad. El estado lamentable del edificio era evidente en cada grieta y cada esquina, como si las paredes mismas estuvieran suspirando bajo el peso de los años de abandono y negligencia. A medida que recorría los pasillos desiertos, me encontraba rodeado de un aura de desolación y desesperanza que se extendía por todo el lugar como una manta grisácea. Las puertas, carcomidas por la humedad y el paso del tiempo, colgaban torcidas de sus bisagras rotas, incapaces de cumplir su función de proteger lo que yacía detrás de ellas. Las cerraduras, corroídas por el óxido y la corrosión, yacían inútiles y olvidadas, sin ofrecer ninguna seguridad o protección contra los intrusos o los elementos. Las paredes, una vez impolutas y resplandecientes, ahora estaban marcadas por el moho y la humedad, sus colores desvanecidos y sus superficies desmoronándose lentamente bajo la implacable presión del tiempo. La planta baja del edificio, que alguna vez había sido el corazón bullicioso de la actividad comercial, yacía ahora desierta y abandonada. En algún momento, parecía haber albergado una tienda de muebles, si las letras descoloridas en el cartel oxidado eran alguna indicación de su pasado. Sin embargo, la falta de muebles, o cualquier otro rastro de actividad humana, sugería que esos días habían quedado atrás hace mucho tiempo, perdidos en el remolino del tiempo y el olvido.
Mientras caminaba entre los restos de lo que una vez fue un lugar vibrante y lleno de vida, sentí una profunda sensación de tristeza y melancolía invadirme. Era como si pudiera sentir la historia del lugar susurrando a mi alrededor, contándome historias de días mejores y momentos de felicidad que ahora eran poco más que recuerdos lejanos en la oscuridad del pasado. A medida que explorábamos el edificio, nos dimos cuenta de que había 3 niveles más, cada uno con 2 apartamentos. Nuestro hogar estaría ubicado en el primer piso, lo que significaba que tendríamos un poco más de privacidad y tranquilidad en comparación con los pisos superiores. Sin embargo, a medida que comenzamos a familiarizarnos con nuestros vecinos, nos dimos cuenta de que la tranquilidad no siempre estaba garantizada. En el segundo piso, descubrimos que teníamos hombres solteros como vecinos en ambos lados. A nuestra izquierda, había un individuo desempleado cuya apariencia descuidada y desaliñada nos causaba cierta preocupación. Parecía pasar la mayor parte del día vagando por los pasillos del edificio o sentado en el umbral de su puerta, con una mirada perdida en los ojos que sugería una profunda desesperación y desesperanza. Aunque no sabíamos mucho sobre él en ese momento, su presencia constituía una fuente constante de intranquilidad para nosotros. Por otro lado, a nuestra derecha, teníamos como vecino a un hombre delgado y demacrado, cuyos hábitos nocturnos nos desconcertaban aún más. Según lo que pudimos averiguar, este individuo era un adicto a las drogas que trabajaba durante la noche, lo que explicaba su comportamiento errático y su apariencia desaliñada. A menudo escuchábamos ruidos extraños y susurros provenientes de su apartamento en las horas más tardías de la noche, lo que nos dejaba preguntándonos qué tipo de actividades clandestinas se desarrollaban en el piso de arriba mientras intentábamos conciliar el sueño en nuestra cama. Finalmente, cuando exploramos el último piso del edificio, nos dimos cuenta de que estaba completamente desocupado. El polvo cubría los escalones y las barandillas, sugiriendo que el piso superior había estado sin habitar durante un periodo prolongado de tiempo. Esta revelación solo aumentó nuestra sensación de aislamiento y soledad, ya que nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de una comunidad que parecía estar al bebord. Cuando finalmente llegamos a la puerta de nuestro nuevo hogar, una mezcla de emociones nos embargaba mientras nos deteníamos frente a ella, esperando encontrar consuelo en lo que sabíamos que sería solo un refugio temporal. Sin embargo, la realidad que enfrentábamos era mucho más sombría de lo que habíamos anticipado. La pintura de la puerta se estaba desprendiendo en grandes trozos, revelando capas de años de abandono y negligencia. Cada astilla de pintura descascarada era como una marca de los muchos años de adversidad y desesperanza que habían marcado el edificio y a sus residentes anteriores. Era evidente que el paso del tiempo había dejado su huella en cada rincón del lugar, transformándolo en un reflejo tangible de las luchas y los desafíos que enfrentaban aquellos que llamaban a este edificio su hogar. La cerradura de la puerta también nos llamó la atención, mostrando signos evidentes de haber sido reemplazada en más de una ocasión. Los arañazos y las marcas en el metal revelaban una historia de intentos fallidos de mantener la seguridad y la protección en un lugar donde ambas eran escasas. Nos preguntábamos cuántas personas habían pasado por esa puerta en busca de un refugio temporal, solo para encontrarse con más problemas y dificultades de las que habían esperado encontrar. Mientras esperábamos frente a la puerta de nuestro nuevo hogar, mi hijo y yo compartimos un momento de conexión silenciosa. Toqué suavemente su hombro y le ofrecí una sonrisa reconfortante, tratando de transmitirle un sentido de calma y seguridad en medio de la incertidumbre que nos rodeaba. Él apretó más mi mano en respuesta, sus pequeños dedos aferrándose a los míos con fuerza mientras intentaba devolver la sonrisa, aunque su expresión seguía siendo un tanto tímida y reservada. Contemplé a mi hijo con un corazón lleno de amor y gratitud, maravillado por lo mucho que había crecido desde aquellos primeros días en los que apenas aprendía a caminar. Ahora, con 6 años de edad, era un niño con extremidades largas y delgadas, cabello rubio como el sol, y una personalidad tranquila y tímida
que lo hacía cauteloso en presencia de extraños. Parecía que fue ayer cuando lo sostenía en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso, mientras daba sus primeros pasos vacilantes hacia mí. Cada recuerdo de su infancia parecía estar grabado en mi mente como si fuera ayer, desde sus risas contagiosas hasta sus primeras palabras balbuceantes. A medida que crecía ante mis ojos, me maravillaba ante la rapidez con la que el tiempo pasaba, y cómo mi pequeño bebé se estaba transformando en un niño lleno de curiosidad y exploración. A pesar de las dificultades que enfrentábamos en ese momento, me sentí profundamente agradecido por la bendición de tener a mi hijo a mi lado. Él era mi razón de ser, mi fuente de inspiración y fortaleza en los momentos más difíciles. Y mientras esperábamos frente a la puerta de nuestro nuevo hogar, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para brindarle una vida llena de amor, seguridad y oportunidades para crecer y prosperar. Mientras nuestro nuevo arrendador abría la puerta de golpe, sacándome bruscamente de mis pensamientos nostálgicos, me encontré cara a cara con un hombre de aspecto descuidado, con un cigarrillo colgando descuidadamente de su boca. «Hola», dijo con un tono indiferente, como si el hecho de recibir nuevos inquilinos fuera simplemente una formalidad. Nos invitó a pasar con un gesto de la mano, y aunque su bienvenida carecía de entusiasmo, nos vimos obligados a seguirlo hacia el interior de nuestro nuevo hogar. A medida que nos adentrábamos en el interior pobremente iluminado del apartamento, nuestras esperanzas de encontrar un refugio acogedor y cómodo comenzaron a desvanecerse rápidamente. Nos encontramos con 2 dormitorios a cada lado de un estrecho pasillo y un baño diminuto que estaba conectado al salón principal. La cocina, si es que se le podía llamar así, era una extensión del salón, con una barra de desayuno desgastada y unas cuantas estanterías llenas de utensilios domésticos maltratados. El suelo del apartamento había sido despojado hasta dejar expuestas las tablas de madera, mostrando signos de desgaste y abandono. El baño, por otro lado, presentaba azulejos agrietados y desgastados, como si hubiera soportado décadas de uso y negligencia. Los techos estaban manchados y descoloridos, probablemente debido a años de exposición al humo de cigarrillo, dejando una impresión de descuido y desatención en el ambiente. Los muebles que encontramos dentro del apartamento no ofrecían ningún consuelo, ya que estaban rotos, manchados o, en muchos casos, ambos. Los sofás tenían rasgaduras en la tapicería y manchas que parecían imposibles de quitar, mientras que las sillas y mesas estaban desgastadas por el uso y maltratadas por el paso del tiempo. Las ventanas estaban tan sucias que la luz del sol luchaba por entrar, dejando el interior del apartamento sumido en una penumbra sombría y opresiva. «Soy Joseph, y este es mi hijo Nathan», anuncié con una mirada cautelosa mientras evaluaba el entorno. Mis ojos se posaron en el hombre frente a mí, Kenny, el arrendador del lugar. «¿Eres Kenny, verdad?», pregunté buscando confirmación. «Sí, así es», respondió Kenny con indiferencia, apagando su cigarrillo en un cenicero sobre la encimera antes de continuar. «Mira, hombre, no nos andemos con rodeos», dijo con franqueza, sus palabras resonando en el espacio desaliñado del apartamento. «Este lugar está hecho un desastre, y no tengo dinero para arreglarlo, así que para ti será barato y disponible. Ahora supongo que eso es exactamente lo que buscas, o ni siquiera estarías aquí, ¿cierto?». Sus palabras fueron directas y sin rodeos, revelando la dura realidad del lugar en el que nos encontrábamos. Era evidente que el apartamento necesitaba una cantidad considerable de trabajo para ser habitable, y Kenny no tenía intención ni recursos para abordar esas necesidades. Sin embargo, a pesar de sus deficiencias evidentes, el apartamento ofrecía una oportunidad para aquellos que estaban dispuestos a conformarse con menos y hacer sacrificios en busca de un lugar para llamar hogar. La oleada de vergüenza que me inundó en ese momento fue abrumadora, sintiendo como si cada parte de mí se estremeciera bajo el peso de la responsabilidad y la culpa. Miré a mi hijo, Nathan, a mi lado,
y la sensación de impotencia y fracaso me envolvió aún más fuerte. ¿Cómo podía ser que esto fuera lo mejor que podía ofrecerle? Como padre, siempre había imaginado un futuro brillante y lleno de posibilidades para él, pero ahora, enfrentado a la realidad cruda y desalentadora de nuestro nuevo hogar, me sentía abrumado por el peso de mis propias limitaciones y fracasos. Era mi deber y mi responsabilidad cuidar de Nathan, de asegurarme de que tuviera todas las oportunidades y recursos necesarios para prosperar y crecer. Pero aquí estábamos, en un apartamento desolado y desgastado, rodeado de pobreza y desesperación. ¿Cómo podría enfrentar a mi hijo y explicarle por qué habíamos terminado en este lugar? ¿Por qué había tenido que sacrificar tanto de lo que había soñado para él? La sensación de fracaso me consumía, haciéndome cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. ¿Había hecho todo lo posible por Nathan? ¿Había tomado las decisiones correctas en su nombre? Me sentí atrapado en un torbellino de dudas y autocastigo, incapaz de escapar de la realidad desalentadora de nuestro entorno. Pero en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirme, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de mí. Sabía que no podía quedarme atrapado en la vergüenza y la autocompasión para siempre. Tenía que encontrar una manera de enfrentar los desafíos que se interponían en nuestro camino, de superar las adversidades y construir un futuro mejor para Nathan y para mí. Con esa determinación en mente, me armé de valor y prometí a mí mismo que haría todo lo posible para cambiar nuestra situación, para encontrar una salida de la oscuridad en la que estábamos atrapados. Porque aunque el camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, sabía que mientras tuviera a Nathan a mi lado, tendría la fuerza y la determinación para seguir adelante, para enfrentar los desafíos que se interponían en nuestro camino y encontrar una manera de salir adelante, juntos. Mientras Kenny continuaba con su discurso, sus palabras resonaban en el aire cargado de tensión que nos rodeaba. Entonces, si lo quieres, dijo, es tuyo. Lo que ves es lo que hay. No me jodas, y yo no te joderé. Los papeles están sobre la mesa. Sus palabras eran crudas y directas, sin lugar para la ambigüedad ni la sutileza. Era evidente que no había. Tenía espacio para la negociación o el debate. Esta era su oferta final, y dependía de nosotros aceptarla o rechazarla. Por un momento, me encontré tentado a rechazar su oferta, a decirle que no, que podríamos encontrar algo mejor. Quería creer que incluso con mi mísero salario, podría encontrar una manera de mejorar nuestra situación, de proporcionarle a mi hijo un lugar más digno y cómodo para llamar hogar, pero en el fondo, sabía que sería una mentira. Ambos lo sabíamos. La verdad era que nuestras opciones eran limitadas, y este apartamento desgastado y desaliñado era lo mejor que podíamos esperar en nuestras circunstancias actuales. Firmar los papeles significaba comprometerme a aceptar este lugar como nuestro hogar, a enfrentar los desafíos y las dificultades que vendrían con él. Significaba aceptar la realidad de nuestra situación y comprometerme a hacer lo mejor que pudiera con lo que teníamos. Con un nudo en la garganta y un peso en el corazón, tomé la pluma y firmé el contrato de arrendamiento. Fue un acto de resignación más que de aceptación, una rendición ante la dura realidad de nuestras vidas. ¿Por qué estábamos allí? ¿Cómo terminamos arruinados y desesperados? Fue el final de una batalla de 5 meses para reconstruir nuestras vidas con, claramente, un éxito limitado. La madre de Nathan, Natalie, mi ex esposa, nos había abandonado y se había llevado cada centavo que teníamos. Dudaba que alguna vez la volviéramos a ver. En el tumulto subsiguiente perdí mi trabajo y luché por conseguir otro. Nos vimos obligados a dejar nuestra casa, a vender todo lo que nos quedaba. Tanto de nuestras vidas simplemente había desaparecido de la noche a la mañana. Te levantas una mañana y todo ha cambiado. En esas 2 décadas que estuve con Natalie, me alejé de amigos y familiares. Eliminé contactos
y nunca tomé nuevos. Mis abuelos habían fallecido, luego mis padres en los últimos años. Intentar hacer funcionar nuestras vidas día a día llenaba cada momento de vigilia. Gradualmente, todos los que conocía habían desaparecido de mi vida, hasta que solo quedábamos nosotros tres. Entonces ella se fue. Intenté tratarlo como un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo para ambos. No fue tan fácil como suena. Puedes dejar atrás a las personas, pero los recuerdos no son tan fáciles de sacudir. Natalie siempre estaba allí en mi cabeza. Viejas discusiones resurgían cuando cerraba los ojos. Ella tenía un problema con la bebida. La había tenido durante mucho tiempo. ¿La ayudé lo suficiente?, me preguntaba. ¿Lo empeoré? Cuando estás solo con tus pensamientos, es fácil asumir la culpa, asumir la responsabilidad de cada problema. Es difícil ser objetivo sobre estas cosas, cuando estás en medio de ellas. ¿Era abusiva? Mentalmente sí, sin duda. Pero siempre sentí que yo tenía tanta culpa por aceptarlo, por tratar de trabajar en torno a ello en lugar de enfrentarla. ¿Abusiva físicamente? Solo una vez. Realmente no vale la pena mencionarlo. Ella solía decirme cuando estaba borracha que estaría atrapado en mis formas sin salida para siempre, que había desperdiciado nuestras vidas. No me enojaba. Había crecido con los constantes arrebatos de mi padre, y me aterrorizaba la idea de convertirme en él. Así que trataba de ser paciente y comprensivo, no amargado ni resentido. Fallé. Con ella ausente, me encontré más enojado que nunca, maldiciendo en voz baja los recuerdos, tratando de no pensar en ella en absoluto. Y ahí es donde estábamos. Los problemas con el vecino de arriba comenzaron esa semana. Creo que fue el martes por la noche cuando lo escuchamos por primera vez, gritando y golpeando los pies. La siguiente noche, vi al propietario entrar al edificio y subir las escaleras. Un minuto después, se desató una discusión a gritos en el pasillo de arriba. Finalmente escuché cómo se cerraba la puerta y Kenny se iba. La siguiente noche, a las 1:45 de la madrugada, comenzaron los gritos. Las puertas se cerraban de golpe y sonaba como si estuvieran destruyendo cada objeto del mobiliario. Luego comenzó la carrera, un martilleo implacable de pies en los tablones del suelo. Esto duró horas. Era sinceramente una locura. Solo había un par de habitaciones, pensé. ¿Dónde demonios corrían dando vuelta tras vuelta por el lugar? Podría haberlo dejado pasar, al menos un día más, solo para evitar el inevitable enfrentamiento y estrés. Pero despertó a Nathan. Que mi hijo se despertara asustado era demasiado. Había agarrado mi teléfono para llamar a la policía cuando finalmente se detuvo. Silencio al fin. Los leves sonidos de la ciudad por la noche volvieron a escucharse. A la mierda, pensé. Son las 3 de la noche. Lo resolveré por la mañana. Me dije a mí mismo que iría a su puerta. Le daría una oportunidad de explicarse y disculparse. Si no, está bien. Llamaría a la policía y se lo diría al propietario. Poco probable que actuaran, pero ¿qué más podía hacer? La siguiente mañana preparé a Nathan para la escuela y luego le pedí que esperara 5 minutos. Mientras subía los escalones escuché un golpe delante de mí. El propietario ya estaba allí, golpeando la puerta y pareciendo enfadado. ¿Este idiota también te despertó?, siseó. Gente me llama a las 2 de la maldita mañana por él. Estoy harto de sus tonterías. Sí, lo hizo, respondí. Despertó a mi hijo. Kenny en realidad parecía no estar escuchándome. Comenzó a patear la puerta. Que le jodan. Sé que está ahí, murmuró, sacando un surtido de llaves de su chaqueta. En realidad, empecé a sentirme un poco incómodo. Estaba a punto de poner excusas y escapar de vuelta escaleras abajo, cuando la puerta se abrió de golpe y ambos vimos lo que había dentro. El apartamento estaba destrozado. Cada silla rota,
La televisión boca abajo, cada objeto sacado de cajones, armarios y esparcido por los escombros. Y en el centro de todo, lo que había sido alguna vez el ocupante. Su cadáver hinchado, gris, yacía de lado, un brazo extendido hacia nosotros. Había un anillo de alfombra manchado a su alrededor. Parecía que había estado muerto durante meses. Vi una mosca caminar sobre sus labios y me di cuenta de que estaba conteniendo su respiración. Entonces nos golpeó el olor, empujado por el calor del verano. La náusea me invadió y agarré el marco de la puerta para estabilizarme. No era el único. Me di cuenta cuando Kenny vomitó contra la pared detrás de mí. Mientras inhalaba una bocanada de aire, miré hacia abajo y vi mi pie dentro de la puerta, apenas 1 centímetro sobre el umbral. Se sentía mal, por alguna razón, difícil de describir. Lo retiré como si me hubieran picado. El ardiente olor ácido comenzó a llenar el pasillo. «No más de esta mierda», decía Kenny en voz baja. «No puedo soportar más de esto. Estaré jodidamente acabado, arruinado». Se dio la vuelta y levantó su teléfono al oído. Lo escuché llamar a la policía y a la ambulancia, pero su voz sonaba lejana. Regresé escaleras abajo donde estaba mi hijo. «¿Más de esta mierda?», pensé. ¿Qué quería decir? Tuve que dar una declaración a la policía, tan básica como fue. Hizo que Nate llegara tarde a la escuela, pero yo estaba libre ese día, así que no perdí el trabajo. Las palabras del propietario se me quedaron grabadas, así que en cuanto estuve solo busqué nuestro edificio en línea. No tardé en encontrar lo que buscaba. El año anterior, una madre soltera y su hija habían desaparecido de su apartamento en el último piso. Al hombre que había vivido enfrente, un profesor desempleado, lo encontraron inconsciente en su casa. Nunca confesó y nunca encontraron los cuerpos. Seguí buscando y descubrí que había muerto antes del juicio. Causas naturales. Era una jodida pesadilla. Debería haber revisado esto antes de mudarnos aquí, pensé. Le había fallado a Nathan otra vez, trayéndolo aquí. Tenía que hacerlo mejor. La fotografía de la mujer desaparecida y su hija en el artículo me devolvía la mirada. Encontraré otro lugar, me dije a mí mismo. Trabajaré más turnos y encontraré otro lugar. Recuerdo la cena con Nathan esa noche. Dedos de pescado y algunas verduras enlatadas. No exactamente alta cocina, pero era todo lo que podíamos permitirnos. La conversación fue como casi todas las noches. ¿Puedes intentar cerrar la boca cuando comes, Nate? Me siento bien. Creo que te lo he dicho 1000 veces. Me siento bien. Y deja de decir que lo sientes por cada pequeñez, por favor. Está bien. De verdad que no disfruto regañándote, ¿sabes? Pero hay un límite a cuántas veces puedo pedirlo. Él miró hacia abajo a su comida en silencio, al borde de estar triste. Debería disculparme, pensé. Fui demasiado duro con él. Siempre es demasiado duro con él. Hola. Lancé una sonrisa forzada a través de la mesa. Solo haz lo mejor que puedas, ¿vale? Ahora cuéntame sobre tu día. Vamos, gruñón, no te pongas de mal humor. No estoy de mal humor. Vale. No estás de mal humor. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. ¿Está bien? Era como sacar sangre de una piedra. Siempre lo fue. ¿Yo era así a su edad?, me preguntaba. Peor, probablemente. Papá, ¿sí? ¿Extrañas a mamá? Una pausa, un suspiro. Piensa en cómo se siente, me dije a mí mismo. No te enojes con él. Si te enojas es tu culpa, no la del niño. Y no le mientas, nunca. ¿La extrañas?, pregunté. Sí. Estaba llorando en silencio, escondiendo su rostro. Mi primera reacción fue, no esto de nuevo, no puedo con esto. Luego pensé, no, por Dios, ¿qué me pasa?
Es un niño pequeño llorando porque extraña a su madre y yo soy su padre. Tengo que dejar de ser tan imbécil. Él no entiende cómo era ella. Solo la extraña. Rodeé la mesa y lo abracé torpemente. Se desplomó en mis brazos. Recuerdo pensar lo pequeño que parecía de nuevo, como si se encogiera con cada sollozo. Está bien. Intenté sentarlo de nuevo en la silla mientras hablaba, pero sus brazos estaban apretados alrededor de mí. No te dejaré, nunca, te lo prometo. Él no respondió, pero el llanto se calmó. No era lo que quería escuchar, lo sabía. Quería que le dijera que su madre volvería, pero no podía mentirle. Vamos, llorar no ayuda. Intenté sonar lo más positivo posible. Ánimo, límpiate la cara. Se frotó la nariz en la manga y yo volví a mi asiento mientras hablaba. Cambia de tema, pensé. Apenas me contaste algo sobre la escuela hoy. ¿Qué pasó? Tardó un minuto en empezar a hablar, pero me contó un poco sobre sus amigos y su maestro. Estábamos terminando cuando nos interrumpió un ruido proveniente del piso de arriba. Voces, algo pesado siendo movido. Policías, supuse, o quien quiera que se encargara de remover el cuerpo. ¿Qué pasó arriba?, preguntó. Oh, cosas de adultos. ¿Eh? Nada, Nate. Por favor, deja de decir Me escuchaste, lo sé. Me siento bien. No, olvídalo. Termina tu cena. Fui demasiado impaciente con él y lo odié por eso. Todos los problemas y estrés de mi vida, él no causaba ninguno de ellos. Si había algo, él era el único punto brillante que tenía. Estar cansado e irritable no era excusa. Después de cenar, mientras lavaba los platos, podía oírlo jugando en su habitación. Debería entrar, pensé, pasar tiempo real con él, jugar con sus juguetes juntos. Un juego de mesa, un escondite, cualquier cosa. Me arrepentiré de no hacerlo cuando sea viejo. En unos años más no querrá hacerlo más. No querrá jugar a fingir o que le lea. Tendrá nuevos amigos y 1000 otras cosas de las que no puedo ser parte. Quería ir a jugar con él, de verdad, pero estaba exhausto. Siempre estaba exhausto. Tratar de hacer que durmiera en su propia habitación toda la noche tomó años. Me dije a mí mismo que debería saborear un poco de paz y tranquilidad. Nathan siempre odió estar lejos de mí y su madre, incluso si solo era otra habitación. Simplemente odiaba estar solo. Él es una persona sociable, pensé, y siempre lo será. Nada como su padre. Mis ojos estaban pesados, el cuerpo adolorido. Incluso con todas las ventanas abiertas, el calor del verano era agotador. La televisión charlaba y me hundí en el sofá. Me dije que él estaba bien solo. Los sonidos de mi hijo preparándose para la escuela me despertaron. Apenas recordaba haberlo acostado, mucho menos haber ido a mi propia cama. La luz solar débil se filtraba a través de las ventanas sucias mientras buscaba mi teléfono para ver la hora. «Papá». Lo oí abrir la puerta de mi habitación y asomarse. «Sí, me he levantado. Ya voy. Papá, ya dije que voy. Hay una puerta nueva». Me levanté, tratando de despejar mi mente. ¿De qué estaba hablando? Me puse una camisa y salí al pasillo donde él estaba parado. Había, de hecho, una puerta nueva. «¿Ves?», dijo. No sabía qué decir. ¿Era alguna clase de broma? ¿Cómo pude no haberla visto? Me froté el sueño de los ojos. Imposible. Nate me observaba mientras extendía la mano hacia la manija y abría la puerta. Ahí estaba, la nueva habitación. Entré y di una vuelta lenta, la mente trabajando en exceso y sin llegar a ninguna conclusión. Todavía tenía que llevar a Nate a la escuela, luego ir al trabajo. Recuerdo que volví a mirar la hora en mi teléfono y noté que no había recepción ahí, lo que solo añadió extrañeza. Cuando salimos, me detuve frente a nuestro edificio y miré hacia nuestro piso. No parecía que pudiera caber otra habitación, pero honestamente,
Era difícil decirlo. Daba vueltas en mi mente todo el día en el trabajo. ¿Debería decirle a alguien? ¿A quién? ¿Al propietario? Christ Almighty. Eso no era una conversación atractiva. Cuando tomamos el lugar decían 2 habitaciones, ¿no? Kenny no era el tipo de persona que se perdiera de cobrar por una habitación extra. ¿Cometió un error? ¿Lo cometimos ambos? Entonces, ¿cómo Nate tampoco la vio? Empecé a dudar de mí mismo y me di cuenta. Había estado haciéndolo durante 20 años y era difícil dejarlo. Quizás alguien se coló y añadió otra habitación. Ja. Ridículo. Realmente, ¿qué podía hacer? ¿De dónde salió?, preguntó Nate esa noche, asomándose por la puerta. Lo jalé hacia atrás y cerré la puerta. Luego me sentí estúpido por hacerlo. Era una habitación vacía. ¿De qué lo estaba alejando? Debemos habérnosla perdido, respondí. Extraño, ¿eh? Él no parecía convencido. Estábamos ambos cansados por todo lo que ha estado pasando últimamente. Mucho ha estado sucediendo. Supongo que simplemente nunca lo notamos. Él miró de mí a la puerta y de vuelta. ¿De verdad? Sí, Nathan, de verdad. Mientras lo observaba terminar su cena esa noche, mi mente volvía a esas noticias. Esa profesora del último piso, la mujer desaparecida y su hija. Me había equivocado al mudarnos ahí y lo sabía. El repentino estruendo de una bocina de coche y los gritos desde afuera me sacaron de mis pensamientos. Un estruendo de cristal siguió y los sonidos de una pelea. Fui y cerré la ventana. Necesito llevar a Nate lejos de aquí, pensé. Era increíblemente cálido esa noche, la peor del verano. Un calor y humedad sofocantes y opresivos. Incluso los ruidos habituales de la ciudad estaban amortiguados por la energía succionada de las calles. Iba y venía del sueño. Noches como esa siempre parecen más oscuras, el silencio más pesado. Nate se había dormido rápidamente en su habitación. Yo iba a quedarme despierto, pero el calor me había agotado. Un rayo de luz de luna que atravesaba mi dormitorio era la única luz. Una puerta se cerró de golpe, el choque del sonido resonando por toda la casa. Desperté de golpe y me levanté en la cama, con el corazón acelerado. Miré hacia el oscuro pasillo. Silencio. La puerta de mi dormitorio seguía abierta. Siempre lo estaba por si Nate me llamaba. Me deslicé fuera de la cama y encendí las luces. No había oído otro sonido desde el golpe. Fui al cuarto de Nate y lo abrí suavemente. Seguía durmiendo profundamente, su luz nocturna de dinosaurio azul iluminando su cama. Miré alrededor de su habitación. ¿Qué esperaba encontrar? No lo había imaginado, ¿verdad? Fui a la puerta principal. Estaba cerrada con llave y la cadena puesta, justo como la había dejado. ¿Había sido un sueño? Había otra puerta, por supuesto. Me dirigí a mi nueva habitación. La había cerrado, ¿no es así? El silencio parecía presionarme mientras estaba allí, el sudor escurriendo por mi espalda. Agarré el picaporte y la abrí. Nada. Estaba oscura y vacía. Estúpido. La cerré con fuerza, molesto por mis propios nervios. ¿Un hombre adulto asustado por un ruido en la noche? Idiota. Había sido el viento, pensé. Todas las ventanas estaban abiertas, ¿no es así? No había mucho viento, pero aún así. Ese olor metálico estaba ahora en el pasillo. O también me lo estaba imaginando. Revisé que cada puerta estuviera bien cerrada. Miré en cada rincón de cada habitación otra vez. Luego volví a la cama, completamente despierto. Tomó unas horas más de luchar contra el calor antes de que pudiera volver a dormir. El siguiente día era sábado, cuando Nathan iba a visitar a la única familia que aún teníamos, los padres de Natalie. Tristemente, nunca les importamos mucho a ninguno de los dos. No siempre son amables conmigo. Sonó preocupado, como si pudiera meterse en problemas por decirlo. Lo sé, Nate. Lo siento, pero no tenemos a nadie más.
Es difícil de explicar, pero necesitamos tener un lugar a donde puedas ir para que yo pueda trabajar. Y siempre es bueno tener gente con quien puedas estar por si me pasa algo, en caso de que no pueda cuidarte. ¿Por qué pasaría eso? No debería haber dicho eso, pensé. No pasará, hijo, no pasará. Solo tenemos que ser cuidadosos, estar preparados, por si acaso, ya sabes. ¿No puedo quedarme contigo hoy? No, no puedes quedarte conmigo. Vamos, Nathan, ya hablamos de esto. Lo siento, sé que no es divertido, pero es solo para el día. Por favor, papá, ¿no puedo? No significa no. Mi voz fue demasiado dura. Otra vez. Parecía que iba a llorar, pero se contuvo, tratando de ocultar el temblor en su voz. Está bien. Todo era difícil ahora, pensé. No había días fáciles. No había decisiones fáciles. La habitación seguía colándose en mi mente mientras nos preparábamos. Solo hay otra cosa de la que preocuparse. Algo me hacía volver la mirada hacia ella, haciéndome mirar, sin importar cuánto trataría de ignorarla. Un impulso para abrir la puerta otra vez, de entrar. Miré hacia el pasillo. La puerta estaba abierta, solo un poco, pero estaba abierta. Nathan, ¿abriste esa puerta? ¿Eh? ¿Me oíste? ¿Abriste esa puerta? No. Sonó asustado solo al responderme. Sentí una oleada de culpa. ¿Era realmente tan malo con él? Para asustarlo tanto que tenía miedo de responder una simple pregunta. No le grité. Solo una o dos veces hizo algo peligroso. Nunca debería tener miedo, no de mí. No en su propia casa. Está bien, hijo, está bien. Por favor, termina de alistarte. Esperé hasta que estuvo fuera de vista y luego caminé lentamente hacia la nueva puerta y miré dentro. La habitación parecía más grande. Miré fijamente. Mi pecho se apretó. Tenía una forma diferente. No me lo estaba imaginando. Había una hendidura en la pared del fondo, de unos 30 centímetros de profundidad, que no había estado allí antes. Como el comienzo de un nuevo corredor. Era imposible. Entré, incrédulo. Había un sonido ahora al borde de mi oído, pero no podía distinguirlo. Como un eco de una voz. Una voz de mujer que, cuando cerré los ojos, sonaba como la voz de Natalie. No me dije a mí mismo. Solo mi imaginación llenando el silencio con mis propios pensamientos. El estrés me estaba volviendo paranoico. Debería haberla dejado. Debería haberla dejado una década antes. Pero mantuve la esperanza de que cambiaría, ¿no es así? Que volvería a ser la chica de la que me enamoré. Habría valido la pena, ya sabes. 2 décadas de mierda habrían valido la pena. Solo por unas horas con esa mujer que conocí primero. Puedo perdonarle todo lo que me hizo, puedo. Pero no puedo perdonarle por destruir a esa chica que amé, quemándola a través del egoísmo, la amargura y el odio. Desearía poder dejar de pensar en ella. ¿Papá? ¿Eh? Oh, lo siento, Nate. Me distraje. Vamos a llegar tarde. No, vamos a llegar tarde, Nathan. Deja de preocuparte tanto. Eché un último vistazo a las paredes beige. Vamos. Regresamos tarde esa noche. Nate se quedó dormido en mis brazos mientras lo llevaba arriba. A pesar de todo lo que estaba pasando, cuando nos sentamos ambos en el sofá, nos quedamos dormidos. Seguía haciendo más de 30 grados. Parecía que nunca iba a pasar. No sé qué me despertó. De repente estaba completamente despierto y alerta, como si nunca hubiera dormido. En el pasillo vi la puerta de la nueva habitación abrirse lentamente. No hubo sonido. Me quedé congelado y contuve la respiración. Una sombra parpadeante se proyectó en el pasillo y luego la luz se apagó. Los sonidos del movimiento me llegaron. Alguien estaba allí. No era mi imaginación. No había estrés. Sé lo que vi, lo que oí. Miré a Nate. Seguía profundamente dormido e inmóvil. Me levanté tan silenciosamente como pude.
quitándome los zapatos para silenciar mis pasos. Había un cuchillo de cocina sobre el escurridor. Lo recogí, tratando de mantener mis ojos en la puerta. Las luces parpadearon otra vez. Apreté el cuchillo mientras avanzaba por el pasillo. Alguien estaba allí. Llegué a la entrada y me adelanté. Miré dentro. No había nada allí. Nadie. Solo la habitación. Pero había cambiado otra vez. Había un nuevo corredor, de al menos 20 pies de largo, que se extendía mucho más allá de donde terminaría el edificio. Era imposible. Esa palabra otra vez. Imposible. Me adentré mientras la luz se encendía y apagaba, aún con el cuchillo en mi mano. Vi una marca en la pared, una línea larga e ininterrumpida a unos 4 pies del suelo. No había estado allí antes, estaba seguro de eso. Me arrodillé al lado, pasé mi dedo por la superficie. Parecía crayón. El olor metálico estaba en el aire de nuevo. Mis ojos se dirigieron hacia el final del corredor. Tenía una sensación de ser observado. Una voz al borde de la audición. Las luces parpadeaban, se apagaban y se encendían. Había algo en el aire. No sé cómo explicarlo correctamente, lo que era estar dentro de esa habitación. Tenía miedo, no me avergüenza admitirlo, pero había algo más. Un impulso para seguir avanzando, para seguir el corredor, empujado por manos invisibles, hacia la oscuridad. Di un paso adelante. «¿Papá? ¡Jesucristo!». Su voz me había asustado de muerte. Mantuve el cuchillo fuera de la vista mientras me giraba, deslizándolo dentro de mi camisa para que él no pudiera verlo. «Papá, ¿estás bien?». Me di cuenta de que estaba temblando como una hoja, empapado en sudor. «¿Estabas aquí, Nathan? ¿Te despertaste después de que llegamos a casa?». «No», sonaba confundido. «Nate, esto es importante, ¿ok? Dime la verdad». «Soy papá, ¿qué pasa?». «Nada. Nada, está bien». «No, lo siento, no hiciste nada malo». «Está bien. Ven aquí». Lo atrapé en un abrazo y lo llevé fuera de la habitación, haciéndole cosquillas mientras avanzábamos hasta que empezó a reír. Volví en cuanto él estaba en la sala y cerré la puerta. Después de un segundo pensamiento, saqué una silla de la cocina y la coloqué contra la manija. Revisé que la puerta principal y las ventanas estuvieran cerradas de nuevo. Revisé cada habitación y armario, y detrás de cada puerta todo estaba vacío. Me sentía como un idiota, como si estuviera perdiendo la cabeza, pero sabía que de otra manera no podría dormir. «Oye, Nate, ¿quieres dormir en la cama grande esta noche? ¿Ver una película conmigo?». No quería perderlo de vista. «Sí». Se quedó dormido a mi lado en media hora. Aún exhausto yacía allí despierto. Debe haber sido la mitad de la noche. Preocupándome por mi propio estado mental, si soy honesto. ¿Es así como se siente perder el control de la cordura?, pensé. Cuando el estrés y la ansiedad se vuelven demasiados, experimentando cosas que sabes que son imposibles. No podía ser real, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? No podía estar todo en mi mente si Nate también lo había visto y no estábamos ambos locos. Yo había estado allí, tocando las paredes. Si le pedía a alguien más que entrara a mirar y todo estuviera en mi imaginación, quizá podría comprobarlo. No lo sabía. Debería ver a un médico, me dije a mí mismo. Mantén la calma. Haz una cita por la mañana. Nate también, solo por precaución. Y salgamos de allí. Los sonidos familiares de la ciudad me despertaron por la mañana. Tráfico, voces, como cualquier otro día. Me levanté de la cama y dejé a Nate durmiendo. Nos íbamos hoy, me dije a mí mismo. Ahora mismo. Saqué nuestras maletas del armario y comencé a empacar. Había dejado la silla de la cocina apoyada contra la puerta de la habitación. Revisé a Nate cada pocos minutos, pero apenas se había movido.
Estaba a mitad de camino cuando me di cuenta de que faltaban algunas cosas. El balón de fútbol de Nathan, un par de mis libros. No tenía sentido. Recordaba haberlos desempacado y no los habíamos sacado de la casa. Casi había renunciado a buscarlos cuando mis ojos volvieron a caer sobre esa puerta. No, pensé. La silla todavía estaba apretada bajo la manija. Nada se había movido, ni un milímetro. Respiré hondo. Tenía que saberlo. Una última mirada antes de dejar este lugar para siempre. Deslicé la silla y abrí la puerta una última vez. Allí estaban. El balón, mis libros, algunas latas de la cocina que no había notado que faltaban. Las marcas de crayón aún estaban en las paredes, y había una nueva puerta al final del corredor. Empecé a entrar en pánico. Traté de no hacerlo, lo intenté, pero era demasiado. Alguien estaba jugando conmigo, pensé, o había perdido la razón. De cualquier manera, no era seguro para mi hijo. Teníamos que salir. «Nathan», grité. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estos momentos me persiguen, ya sabes. No importa cuántas veces los repase, no importa cuánto rece. Nunca cambia y nunca duele menos. Desearía poder volver atrás y hacerlo de nuevo. Hice todo mal. Todo. Forcejé la puerta abierta y corrí a mi dormitorio por mi hijo, pero él había desaparecido. Todo se vuelve un borrón. Adrenalina, miedo, confusión. Corrí por el apartamento, gritando su nombre, derribando muebles. La puerta principal aún estaba cerrada con llave, y la cadena todavía puesta. Vi la nueva puerta abierta y corrí hacia ella. Debe estar allí, pensé. Me había pasado de alguna manera. No tenía sentido nada de esto. Ahora puedo verlo. Avancé y solo había otro corredor, otra puerta, todas tan carentes de rasgos distintivos como las anteriores. «Nathan». Avancé hacia adelante, imprudente, tonto. La siguiente puerta se abrió con un empujón y volví a pasar. Otro corredor, una docena más de puertas, una ya entreabierta. «¡Nathan!». Pasé por ella. Oí otra que se cerraba detrás de mí. Es como tratar de recordar una pesadilla. Imágenes y sonidos desconectados, ese olor metálico, ecos rebotando a través de oscuros corredores, las luces parpadeantes, su voz en mi cabeza, la voz de Natalie. «Has desperdiciado tu vida», me dijo. Le había creído cuando lo dijo. No podía admitírmelo entonces, pero lo había hecho. Dolió mucho más porque le creí. «No eres bueno para Nate», me dijo la noche antes de irse. «Lo decepcionarás. No lo mantendrás seguro. Ni siquiera eres su verdadero padre». Probablemente ni siquiera recordaba haberlo dicho. Demasiado borracha para saberlo. Pero no importa. No importa si era cierto o no. No importa. «Nathan». Vi más marcas de crayón en las paredes, largas líneas que conducían a través de puertas. Una serie de escaleras gigantescas descendían hacia el gris de abajo, 1000 otras habitaciones. Estaba delirante, balbuceando. Recuerdo mi propia voz saliendo en un torrente frenético. Recuerdo que la línea de crayón se detuvo, parado sobre el cuerpo sin vida de una mujer. Había juguetes junto a ella, un libro para dibujar y un oso de peluche. Palabras en las paredes que no puedo recordar. Seguí corriendo. «Nate». Esa sensación de ser observado. Algo estaba allí, acercándose, siguiéndome. El tiempo pasaba y seguía corriendo, pero huyendo de algo, no buscando. Puertas que se cerraban detrás de mí, habitaciones y pasillos interminables. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Las luces parpadeaban. Escuché una voz en la distancia, diferente esta vez. Entonces lo vi. El balón de fútbol de Nathan. Lo vi tirado en el suelo a través de la siguiente puerta. Tropecé hacia adelante y me estrellé al otro lado. La puerta se cerró detrás de mí. Estaba de vuelta en nuestro apartamento, en el pasillo. Pero estaba solo.
Mi hijo había desaparecido. Me di vuelta para regresar y solo había una pared lisa donde había estado la puerta. No había señal de que alguna vez existió. No. Escuché mi propia voz, débil, enferma, desesperada. No. Mis piernas se doblaron, el mundo giraba, la visión se desvaneció y luego se fue. Ha pasado un año desde que Nathan desapareció. Me desperté en el hospital el día siguiente. Intenté levantarme tan pronto como recobré la conciencia, para escapar, volver al apartamento y encontrar a mi hijo. No me dejaron ir, ni la policía ni los doctores. Pensaron que lo había lastimado, que lastimé a Nate. El otro vecino de arriba llamó a la policía. Dijo que escuchó choques y gritos desde nuestro apartamento. Cuando la policía derribó la puerta me encontraron inconsciente en el pasillo. Meses de preguntas, abogados, doctores. Les conté todo lo que pude sin sonar loco. Nos estábamos preparando para mudarnos y él desapareció. Entré en pánico cuando no pude encontrarlo y me desmayé. No sabía qué más decirles. No sé dónde está, les dije. No sé dónde está. Conservé el piso, mantuve todo como estaba. Duermo en el pasillo, camino por el edificio por la noche, escuchando su voz. Lo veo cada vez que cierro los ojos. Él todavía podría estar aquí en algún lugar. Debe estarlo. Y no puedo irme de aquí si hay una posibilidad, por pequeña que sea. Me digo a mí mismo que lo encontraré, que está perdido en esas habitaciones como yo estuve, necesitándome. Me digo a mí mismo que puedo volver con él, que tengo que hacerlo. Quizás él encontrará su propio camino para salir. Podría hacerlo. Era un niño inteligente, siempre lo fue. Podría hacerlo. Tengo que volver allí. No puedo vivir así más tiempo, sabiendo que lo dejé solo. Debe estar tan asustado. Siempre le dije que lo mantendría a salvo. Le dije que estaría allí para él si me necesitaba, toda su vida, sin importar qué. Estoy rompiendo mis promesas y no estoy allí. Podría estar llamándome ahora, pidiéndome ayuda. Cada mañana que me despierto pienso que este es el día en que todo habrá sido un sueño. Correré a su habitación y lo sacaré de su cama y le diré que lo amo. Le diré cuánto lo siento por cada vez que no fui lo suficientemente bueno. Lo abrazaré como lo hice en esos minutos después de que nació, cuando me miró a los ojos y éramos las únicas personas en el mundo. Lo haré. Solo déjenlo ser un sueño. Déjame despertar. No puedo dejarlo solo.